Que Dios los bendiga, espero que todos se encuentren bien y muy grato una vez más de encontrarnos este día, ¿verdad? Bueno, bienvenido hermanos, espero que sea del agrado del Señor esta enseñanza. Sí, Bueno, no olvidemos, este 2025 descubre la verdad que va a haber en Argentina y también en Chile. Entonces, no olviden compartirlo porque la idea es que vaya mucha gente, ¿verdad? Y, y descubre la verdad también de Antofagasta, en Chile, el 29, 28, 29 y 30 de noviembre, hermanos. No olviden copiar el código QR y aconsejar que lo hagan para que se puedan inscribir. Entonces compartan y, bueno, los que no estén animados también a ir, los que pueden. Yo la verdad no voy a poder, que pena. Ahora vamos a leer la bendición, vamos a hacer la oración de la Torah. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu behayei olam natan betohei Baruch atah Adonai noten Torah. Bendito eres tú, Yahweh, Dios nuestro Rey del universo, que nos has dado la Torah de verdad y nos has plantado la vida eterna dentro de nosotros. Bendito eres tú, Yahweh, dador de la Torah. Bueno, antes de empezar a leer la parashá, yo quiero darles una introducción de lo que significa Ekeb. Es la parashá 46 del año. Ekeb también significa, aparte de a causa de, también significa en consecuencia o por qué. Y también significa talón. Ustedes saben que las palabras en hebreo tienen mucho significado por su numeración. Pero todo conlleva algo, reflejando la relación causa y efecto, ¿no? En consecuencia es la relación causa y efecto, en consecuencia de. Y por qué explicando la razón de algo. También significa por qué explicando la razón de algo. Y también significa talón en sentido de parte del cuerpo en contacto con el suelo. Entonces lo que implica seguir un camino. Recordemos que Jacob le agarró el talón a su hermano, ¿verdad? El talón dice que no se siente, no se toma mucha importancia, sin embargo, es como lo primero que tú pisas con tu pie es el talón, dice, para dirigir tu cuerpo. Entonces es muy importante el talón, pero le damos poca importancia. Y eso es lo que significa que de los mandamientos pequeños que le damos muy poca importancia, pero en realidad tienen mucha importancia y nos puede salvar. O sea, esos pequeños mandamientos que no cumplimos pueden ser parte de nuestra salvación. Y también el privilegio de ser agradecidos. En agradecimiento lo vamos a ver en 3 pasos. Y es como que reconocer y viene la recompensa, la panacea, el sustento y el amor de Dios. 2, transformar el reconocimiento en acción. O sea, cuando reconocemos algo, accionamos, ¿no? Y elevar el agradecimiento que tenemos a Dios en bendición, porque hay veces que, agradecemos, pero tenemos que elevar más todavía las bendiciones, el agradecimiento, tanto que venga la bendición. Y también redirige nuestros pensamientos, es que cuando tú entras en la profundidad de que rediriges tus pensamientos, los cambias, porque hay veces que solamente estamos con los pensamientos placebos, por decirlo de alguna manera, que solamente pensamos, pero no accionamos. Y EKEP se trata de acción. Bueno, esa es la introducción que quería dar para EKEP, y entonces ahora sí nos vamos con la primera y ya. Entonces, no olviden compartirlo, porque la idea es que vaya mucha gente, ¿verdad? Y, y descubre la verdad también de Antofagasta, en Chile, el 29, 28, 29 y 30 de noviembre, hermanos. No olviden copiar el código QR y aconsejar que lo hagan para que se puedan inscribir. Entonces compartan y, bueno, los que no estén animados también a ir, los que pueden. Yo la verdad no voy a poder, que pena. Ahora vamos a leer la bendición, vamos a hacer la oración de la Torah. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu behayei olam natan betohei Baruch atah Adonai noten Torah. Bendito eres tú, Yahweh, Dios nuestro Rey del universo, que nos has dado la Torah de verdad y nos has plantado la vida eterna dentro de nosotros. Bendito eres tú, Yahweh, dador de la Torah. Bueno, antes de empezar a leer la parashá, yo quiero darles una introducción de lo que significa Ekeb. Es la parashá 46 del año. Ekeb también significa,
Aparte de a causa de, también significa en consecuencia o por qué. Y también significa talón. Ustedes saben que las palabras en hebreo tienen mucho significado por su numeración. Pero todo conlleva algo, reflejando la relación causa y efecto, ¿no? En consecuencia es la relación causa y efecto, en consecuencia de. ¿Y por qué? Explicando la razón de algo. También significa por qué, explicando la razón de algo. Y también significa talón en sentido de parte del cuerpo en contacto con el suelo. Entonces lo que implica seguir un camino. Recordemos que Jacob le agarró el talón a su hermano, ¿verdad? El talón dice que no se siente, no se toma mucha importancia, sin embargo, es como lo primero que tú pisas con tu pie es el talón, dice, para dirigir tu cuerpo. Entonces es muy importante el talón, pero le damos poca importancia. Y eso es lo que significa que de los mandamientos pequeños que le damos muy poca importancia, pero en realidad tienen mucha importancia y nos puede salvar. O sea, esos pequeños mandamientos que no cumplimos pueden ser parte de nuestra salvación. Y también el privilegio de ser agradecidos. En agradecimiento lo vamos a ver en 3 pasos. Y es como que reconocer y viene la recompensa, la panacea, el sustento y el amor de Dios. 2, transformar el reconocimiento en acción. O sea, cuando reconocemos algo, accionamos, ¿no? Y elevar el agradecimiento que tenemos a Dios en bendición, porque hay veces que, agradecemos, pero tenemos que elevar más todavía las bendiciones, el agradecimiento, tanto que venga la bendición. Y también redirige nuestros pensamientos, es que cuando tú entras en la profundidad de que rediriges tus pensamientos, los cambias, porque hay veces que solamente estamos con los pensamientos placebos, por decirlo de alguna manera, que solamente pensamos, pero no accionamos. Y EKEP se trata de acción. Bueno, esa es la introducción que quería dar para EKEP, y entonces ahora sí nos vamos con la primera ya, con la lectura que la hermanita, no, el hermano Elmo nos va a dar. Y la primera ya Perfecto. se trata de los amará, los bendecirá y los multiplicará. Las bendiciones de la obediencia. Sí, hermano Elmo. Perfecto. Muchas gracias. Y por haber oído estos decretos y haberlos guardado y puestos por obra, Yahweh tu Elohim guardará contigo el pacto y la misericordia que juró a tus padres, y te amará, te bendecirá y te multiplicará, y bendecirá el fruto de tu vientre y el fruto de tu tierra, tu grano, tu mosto, tu aceite, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas, y en la tierra que juró a tus padres que te daría. Bendito serás más que todos los pueblos. No habrá en ti varón ni hembra estéril, ni en tus ganados. Y quitará Yahweh de ti toda enfermedad y todas las malas plagas de Egipto, que tú conoces, y no las pondrás sobre ti. Antes las pondrás sobre todos los que te aborrecieren, y consumirás a todos los pueblos que te da Yahweh tu Elohim. No los perdonará tu ojo, ni servirás a sus dioses, porque te, porque te será tropiezo. Si dijeres en tu corazón, estas naciones son mucho más numerosas que yo, ¿cómo las podré exterminar? No tengas temor de ellas. Acuérdate bien de lo que hizo Yahweh tu Elohim con Faraón y con todo Egipto, de las grandes pruebas que vieron tus ojos y de las señales de los y milagros y de la mano poderosa y el brazo extendido con que Yahweh tu Elohim te sacó. Así hará Yahweh tu Elohim con todos los pueblos de cuya presencia tú temieres. También enviará Yahweh tu Elohim avispas sobre ellos, hasta que perezcan los que quedaren y los que se hubieren escondido de delante de ti. No desmayes delante de ellos, porque Yahweh tu Elohim está en medio de ti. Elohim grande y temible, y Yahweh tu Elohim echará a estas naciones de delante de ti poco a poco. No podrás acabar con ellas enseguida, para que las fieras del campo no se aumenten contra ti, mas Yahweh tu Elohim las entregará delante de ti y él las quebrantará con grande destrozo hasta que sean destruidas. Él entregará sus reyes en tu mano
y destruirás el nombre de ellos de debajo del cielo. Nadie te hará frente hasta que los destruyas. Es que me entusiasmé. ¿Ah? Sigo. Hasta que los destruyas. Las esculturas de sus dioses quemarás en el fuego. No codiciarás plata ni oro de ellas para tomarlo para ti. Sí, hasta Ya. el 8. Y no traerás cosa abominable a tu casa, para que no seas anatema. Del todo la aborrecerás y la abominarás, porque es anatema. 8. Cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados, y entréis y poseáis la tierra que Yahweh prometió con juramento a vuestros padres. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Yahweh tu Elohim estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos, y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, por hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Yahweh vivirá el hombre. Tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. Reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Yahweh tu Elohim te castiga. Guardarás pues los mandamientos de Yahweh tu Elohim, andando en sus caminos y teniéndole, porque Yahweh tu Elohim te introduce en la buena tierra, tierra de arroyos, de aguas, de fuentes y manantiales que brotan en vegas y montes, tierra de trigo y cebada, de vides, higueras y granados, tierra de olivos, de aceite y de miel, tierra en la cual no comerás el pan con escasez, ni te faltará nada de ella, tierras cuyas piedras son hierro y cuyos montes sacarás cobre, y comerás y te saciarás, y bendecirás a Yahweh tu Elohim, porque por la buena tierra que te ha dado. Cuídate de no olvidarte de Yahweh tu Elohim para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. Qué preciosa palabra. Que el Eterno los bendiga. Amén. La reflexión de esta para allá, del 7 al 12 de 8-11, a consecuencia de la obediencia, vamos a tener todas esas bendiciones que el hermano acaba de leer. Dice, y sucederá, es lo primero que dice, porque siempre la palabra de Dios es para escucharla, pero no siempre la escuchamos. Muchas veces solamente ya lo oímos, pero dejamos pasar. Pero dice, y sucederá, como haciendo un alto, que cuando escuches, ¿no? Porque por las puras no está esa palabra y sucederá, ¿no? Si diría, cuando escuches esto, como que escuchas y en una tú agarras la bendición, no es. Dice, y sucederá que cuando empieces tú a cumplir estos mandamientos, entonces vas a tener las consecuencias de la obediencia a esta palabra. Entonces dice, los amará, serán amados por Dios, porque no es como dicen en el mundo que Dios ama a la persona, pero no ama el pecado. No, no, Dios te ama sin pecado. Si estás sin pecado, Dios no, ama su creación, ama todo, pero hay gente que la palabra de Dios dice que Dios aborrece al impío. O sea, no podemos decir que ama a todos, ¿no? Entonces dice, los bendecirá más que a todos los pueblos y los multiplicará en frutos, en ganado, el fruto de tu vientre, no habrá mujer estéril, no habrá hombre estéril, no habrá ni siquiera el ganado va a ser estéril, o sea, el fruto de tus manos, lo que tú hagas. Entonces, dice que es el pacto de gracia que es con su pueblo. Desde ahí está hablando de la gracia de Dios, en que cuando realmente sucede que comenzamos a tomar acción y comenzamos a obedecer, también recalcar que la palabra obedecer no existe en las mitzvot, en la escritura hebrea. Lo que existe es la palabra shema, que es obedece, escucha y hazlo. Escucha y hazlo. Pero la palabra obediencia ya es un cambio que han hecho a la traducción, porque dice que Dios no nos quiere como robots,
porque los ángeles están hechos para obedecer, ellos obedecen todo el tiempo, obedecen, pero la inteligencia artificial tiene que obedecer, pero a nosotros nos pide escuchar, escuchar. Entonces, en Levíticos 11 dice, quitar el dolor, la ansiedad, la plaga, todas las enfermedades y todo tipo de males que conocemos, lo pondrá sobre los que nos odien, ¿no? En el 7:15. Entonces, también cuando dice que quitará la ansiedad, las plagas, los males, las enfermedades, todo eso, aquí incluye obviamente las leyes alimenticias también, porque cuando nosotros obedecemos a las leyes alimenticias, entonces podemos ser libres de muchas enfermedades. Entonces tenemos que cada vez que leemos incluir todas las bendiciones, todo lo que nos ha ordenado Dios, para decir, claro, nos está librando de enfermedad y todo tipo de plagas y todo eso, porque estamos comiendo sano, o sea, tenemos que involucrar toda la palabra. Entonces dice, los animales impuros producen los radicales libres que hacen que nuestro cuerpo se enferme. Entonces podemos ver también que todo eso influye, tenemos que tener cuidado con lo que comamos, y si no estamos viviendo en obediencia, no esperemos la bendición, ¿no? Tenemos que realmente escuchar a Dios, escuchar, conocerle más, para que podamos tener esa reacción en nosotros. Y en Primera de Corintios 6, de 9 a 20, no debemos olvidarnos lo que dice la palabra, dice ahí, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los mentirosos entrarán al reino de los cielos. Entonces, como les estaba diciendo, a veces tenemos pensamientos placebos que pensamos de que sí, estamos bien, pero no estamos en santidad, estamos cometiendo alguno de estos pecados. Muchos les cuesta dejar estos pecados. A veces la avaricia, a veces no parece avaricia, pero cuando tú le das a tu hermano un terreno que no te pertenece o algo así, o algo que no te han dado, o peleas por algo que nadie te dijo que era tuyo, esa avaricia. Entonces tenemos que, la idolatría, a veces estamos idolatrando a nuestros hijos, tenemos ídolos a veces, hacemos nuestro becerro de oro sin darnos cuenta, y ponemos cosas o personas en primer lugar, y no adoramos al único Dios verdadero con todo nuestro ser. Es lo que Dios quiere de nosotros, ¿verdad? Para que nos dé la bendición. Cuando estamos en pecado y lo practicamos, le damos derecho legal, dice el adversario, para habitar en uno. O sea, cuando pues, nos encuentran limpios, vacíos, ¿qué pasa? Vienen 7 peores que antes, dice la palabra. Entonces tenemos que tener mucho cuidado en no practicar el pecado, ¿no? Porque ya sabemos claramente que una cosa es practicarlo y otra cosa es caer por ignorancia o por algún motivo que sin querer pasó, ¿no? Pero ya con esta renovación de mente que tenemos, es de verdad, o sea, podemos alejar la tentación para poder recibir la bendición. Si algún mal está produciendo en tu entorno, si algún mal se está produciendo en tu entorno, y te tienes que ver qué cosa está produciendo esa lepra en tu casa, ¿no? Tenemos que ver realmente qué es lo que, si hay enfermedades. Y por ejemplo, a mí hace poco me pasó, mi hija se me puso muy mal, Dios me habló, ayuné, el Señor me lo sanó, no le llegaron a cortar el pie porque le iban a sacar el pie a mi hija, sus dedos, todo se los iban a sacar por la diabetes, ¿no? Pero yo sé que es un trato conmigo, pero también más es un trato con ella. Entonces, tenemos que orar por esas cosas. ¿Qué están causando esas cosas? A veces, pues, el pecado mismo hace que las enfermedades entren. Dice, el diablo trabaja con nuestros errores. Y ahí es donde tenemos que tener cuidado con nosotros mismos, porque los errores que cometemos, como les decía antes, se puede para que trabaje con eso en nuestras vidas. Dios no bendice los pensamientos, Él bendice la acción. Porque a veces decimos, si yo voy a hacer tal cosa, sí, pero Señor, Dios, sí, Señor, ahorita me levanto, ahorita me levanto, pero nomás estamos en el pensamiento. Y después sí no hicimos nada. Ni estudiamos, ni leímos, ni oramos, ni nada. Entonces,
pasa, lamentablemente pasa. A mí me pasa a veces digo, ya yo voy a hacer eso y estoy lavando las cosas, limpiando la casa, haciendo y se me va el día, o me pongo a pintar y eso me quita, me olvido del momento, yo cuando pinto, entonces ya no hice todo lo que tenía pensado para Dios. Dice, tienes que salir de tu zona de confort cultural, para poder entender, para poder estudiar, para poder conocer a Dios, tenemos que salir de nuestra zona de confort cultural, porque a veces por nuestra cultura no entendemos al Dios hebreo, no entendemos al Dios de Israel, no lo entendemos, entonces tenemos que acomodar nuestra mente, nuestro corazón y disposición a conocer más de esa cultura, a acomodar nuestra cultura, a despojarnos de nosotros en su totalidad para poder tener las bendiciones, porque no se trata de religión o costumbre o cultura, se trata de ser obediente, hacer nuestras bases en Yeshua. Shema significa escuchar y hacer. El mundo diferente, es un mundo diferente y son raíces hebreas. En Mateo 4, 1 al 11 dice, Yeshua nos enseña sobre la tentación y cómo enfrentó la obediencia y sumisión a la palabra. Y esa fue su arma. La tentación vino en la necesidad y eres más vulnerable de caer en ella cuando estás vulnerable. O sea, cuando caes en la tentación estás muy vulnerable. Entonces Yeshua nos deja claramente el ejemplo de cómo combatir las tentaciones. Y es por la palabra. Él no cayó en ninguna tentación porque tenía, no era la repente. Pero si nosotros queremos ser como Yeshua y menguar nosotros mismos, tenemos que ser eso, como una Torah viviente. Entonces eso es lo que tenemos que hacer Shema en nuestras vidas, en nuestros corazones. Dice que el monoteísmo es un solo Dios, no son 336 dioses, a diferencia de los dioses tridimensionales que tiene el mundo en las naciones, que tú puedes verlos. Todos los dioses de alrededor uno los puede ver porque ellos tienen sus imágenes, ¿verdad? Pero en diferencia, y como Tomás, tuvo que ver para creer. No dijo, si yo no veo, no creo. Entonces, no es ese el propósito de Dios. El Dios de Israel, el Dios que nosotros amamos, dice que a él no lo puedes tocar ni ver, pero lo puedes escuchar, hermano. Sin embargo, a los otros dioses no los podemos escuchar. Ellos no hablan, no sienten, no huelen, no ven, no nada. Pero el Dios de Israel, nosotros podemos sentirlo, podemos escucharlo. Y una vez que lo vemos, lo escuchamos, entonces podemos ver. Es todo lo contrario. Dice el Mateo 1:17, al único y sabio Dios invisible, altísimo, al que ningún hombre ha visto ni puede ver, sea el honor, la gloria, la honra por los siglos de los siglos. Nadie lo puede ver, aun cuando él estaba ardiendo en fuego en el monte Sinaí, no tenía forma, no tenía nada, pero podían escuchar. Entonces de eso se trata el Shema, escuchar y actuar para ver, para ver. En el 7:6 dice, no tengas piedad con el enemigo. En el 25, eso será de lazo para ustedes. Cuando dice no tengas piedad con el enemigo, aparte de nuestra vida espiritual, nuestra vida cotidiana, cargamos cosas que son anatemas. Tenemos que sacar todo de nuestras vidas. Todo lo que sea anatema, no sea agradable a Dios, sacarlo. Dice, al pueblo se le hablaba en forma literal. Tenían que desaparecer a todos, tenían que matar a todos cada vez que se enfrentaban a un pueblo y no quedarse con nada, ni siquiera con el oro, con la plata, con nada, no podían quedarse con nada. Así nosotros también en nuestra vida actual no podemos quedarnos con nada del pasado, no, es un recuerdito, esto es un santito, eso no, tenemos que botar todo, hermanos. Dice, no traigas abominación a tu casa, mira bien que no tengas anatemas. En Efesios 6 tenemos que luchar con tal armadura que Dios nos ha dado, la armadura del Espíritu Santo. Y en Hechos 19, los Éfesos dieron un ejemplo, ellos quemaron todos sus libros de magia que usaban, todos. Yo me acuerdo que cuando vino el Señor y mi madre, toda mi familia, mi madre estaba empezando a andar con brujos y eso, andar porque le habían hecho brujería en el salón y todo, y comenzó a comprar libros, comenzó a comprar muchas cosas. Y cuando nos entregamos al Señor, tuvimos
esa satisfacción, hermano, que todo se quemó afuera, todo, se puso afuera en el patio y todo se quemó. Y eso es lo que hicieron los Éfesos, mire. En 2 Corintios 9:10 dice, multiplicará el fruto de tu justicia, el crecimiento espiritual, la capacidad de dar generosamente y extender el evangelio. Ellos ya estaban apercibidos de no tener esos pensamientos. En el 7:17 ellos tuvieron esos pensamientos. Dice, no digan en su corazón, más grandes están las naciones, ¿cómo podremos desecharlas? Y ya vemos lo que pasó con los 10 espías, todos murieron por sentirse perdidos, desanimaron al pueblo y ellos perecieron. Entonces no tenemos que, ya Dios sabía lo que había en sus corazones y ya sabe Dios lo que en nuestros corazones. A veces nosotros mismos ponemos las piedras y decimos, no voy a poder lograrlo. Yo tengo comprado, por ejemplo, un violín, una guitarra, y si quiero aprender y digo, ay, no, qué difícil, tal trabajo. O sea, son cosas pequeñas que podemos lograrlas, todo lo que nosotros podamos con la palabra, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, entonces sí podemos, sí podemos. Entonces, esos pensamientos que ellos tenían, pues, estaban, por eso que Dios los desapareció, porque, o sea, yo estoy sacando mi poder, te estoy sacando de la tierra, te estoy haciendo, estás viendo todo lo que yo hago y estás tú dudando de mí, que yo te voy a hacer ganar esa tierra. No, o sea, no debemos pensar así. Dice, sus ropas no se envejecieron, no se les hinchó las piernas. Entonces, él nos disciplina como un padre. Porque mira, o sea, que en 40 años la ropa no se haya envejecido, ni se hinche las piernas, ni aún sus zapatos estén nuevos. O sea, Dios de verdad que hizo muchas maravillas. Sus ojos de ellos vieron todo eso. Entonces, como que, wow, si hubiera estado ahí, hubiera sido igual que ellos. Y de repente sí, porque escuché un testimonio de una chica que estaba en el monte Sinaí y decía que ella literal sentía que el cerebro se le quemaba por el calor. Entonces, ¿cómo se habrán sentido ellos 40 años en ese desierto, hermano? Bueno, dice, él nos disciplina como padre, nos amonesta, conozcan en sus corazones, conoce nuestros corazones para que posean la tierra. Los arroyos de agua, los abismos, los fluyen, los valles, las montañas, comerán. Dice, sigue escasez y encontrarán bronce. Si excavas, encontrarás bronce, dice, ¿no? Entonces, no solamente le promete la tierra, o sea, ya el Señor tenía a disposición toda la tierra que les iba a entregar. Dice, no, que estaban del agua que caía del cielo, el pasto verde, el arroyo. Y si de verdad, si van a Israel, ven la maravilla de ese desierto, no es desierto, está hermoso. O sea, Dios cómo ha fructificado esas tierras. Y quise entrar en detalle un poquito en el bronce. Dice, el bronce, dice, si excavan encuentran bronce. ¿Y qué hay en el bronce? Resistencia a la corrosión, durabilidad, maleabilidad, buena conductividad eléctrica y térmica. Resiste las aguas saladas y altas cargas de engranajes, válvulas, bombas. Se puede hacer con el bronce, el engranaje, las válvulas, las bombas. Previene la propagación de bacterias. En resumen, el bronce es una materia versátil debido a sus propiedades únicas que lo hacen útil en diversas industrias y campos artísticos. Recordemos el altar de bronce, la fuente de bronce, la serpiente de bronce. Es más duro, dice, que el oro y la plata. El bronce tiene un significado simbólico importante asociado con el juicio de Dios y la purificación. El altar de bronce ubicado en el atrio del tabernáculo, donde se ofrecía sacrificio de animales para el perdón de pecados, reconciliación con Dios. La fuente de bronce situado entre el altar y el tabernáculo, donde los sacerdotes debían lavarse antes de acercarse al altar, que era la limpieza espiritual. La serpiente de bronce que Moisés levantó, una serpiente de bronce, en un asta, y todo el que era mordido por una serpiente tenía que levantar su mirada y mirar la serpiente para ser sano. Yeshua se refirió a este evento en Juan 3, 14, 15, diciendo, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él crea tenga vida eterna. En Deuteronomio 28, 23 dice que también hay un cielo de bronce que Dios cierra
que Dios pone para que no caiga lluvia cuando es tu desobediencia. Entonces, el bronce tiene una vital importancia también en esa parte donde dice, y si excavas, encontrarás bronce, o sea, tienes para explotar la tierra. Entonces, esa es la reflexión de la primera liga, hermanos. Es la más larguita, así que ahora sí vamos con la segunda liga. La segunda liga, sí, Deuteronomio. Sí, hermana. Perdón. Mirar a Dios, dice. Los mandamientos, instrucciones directas, carácter moral o religioso, la justicia, son actos de justicia donde Dios castiga el pecado, la recompensa y la obediencia. O sea, estamos viendo, perdón, qué significa, ¿ok? El mandamiento, órdenes, instrucciones directas de carácter moral o religioso. ¿Qué significa la justicia? Actos de justicia, donde Dios castiga al pecador y recompensa la obediencia. Los estatutos, base legal del fundamento, revela el carácter justo, santo, amoroso de nuestro Elohim, refiriéndose a reglas de conducta, leyes civiles o religiosas. Ejemplo, tomar una porción diaria de maná era el mandamiento, y no tomarás otra porción hasta el día siguiente era el estatuto. Entonces, el decreto, ¿qué es el decreto? Las decisiones específicas tomadas por una autoridad. Por ejemplo, Yahweh decía, yo te ordeno hoy. Ese es el decreto. Eso es lo que quería explicar de esas palabras para que las tengan en cuenta a la hora que la hermana lea la parasha. Shabbat Shalom, hermanos. Gracias al Padre porque nos reunimos cada sábado. Para mí es muy hermoso y verlos a todos ustedes para exaltar el nombre de nuestro Padre. Y cortito, a mí me emocionó mucho lo que hablaba la hermana y que leyó nuestro hermano Helmut, sobre todo la parte que habla del desierto, porque es donde más nos marca el Señor cuando nos llama al desierto, sufrimos harto. Y yo me emocioné mucho cuando empezó a hablar el hermano Helmut. Y ahí es cuando el Señor nos mueve a dar el paso de fe, de seguir sus mandamientos. Y el primero que empezamos todos, yo creo, es guardando el Shabbat. Y ahí es cuando el Señor nos pone su anillo de compromiso, ¿no es cierto? Y ahí comenzamos todos. Pues entonces es muy emocionante porque puedo ver con mis ojos cómo el Señor nos llena de privilegios porque somos su pueblo, a diferencia de nuestros hermanos que no están en la Torá. Es muy hermoso y muy conmovedor, hermano. Ya no estoy llorando, pero estuve todo el rato llorando cuando estaba hablando la hermana. Bueno, la palabra de nuestro Padre dice así. Es Deuteronomio 8, desde el 10 hasta el 9:3. Y comerás y te saciarás y bendecirás a Yud-Heh-Vav-Heh, tu Elohim, por la buena tierra que te habrá dado. Cuídate de no olvidarte de Yahweh tu Elohim para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente, y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Yahweh tu Elohim, que te sacó de tierra de Egipto de casa de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed, donde no había agua. Y él te sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote, para la postre hacerte bien. Y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Sino acuérdate de Yahweh tu Elohim, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Mas si llegares a olvidarte de Yahweh tu Elohim y anduvieres en pos de dioses ajenos, y les sirvieres y a ellos te inclinares, yo lo afirmo hoy contra vosotros, que de cierto pereceréis. Como las naciones que Yahweh destruirá delante de vosotros, así pereceréis por cuanto no habréis atendido a la voz de Yahweh vuestro Elohim. Oye Israel, tú vas hoy a pasar el Jordán, para entrar a desposeer a naciones más numerosas y más poderosas que tú, ciudades grandes y amuralladas hasta el cielo, un pueblo grande y alto, hijos de los anaseos, de los cuales tienes tu conocimiento, y has oído decir,
¿quién se sostendrá delante de los hijos de Anac? Entiende pues hoy que es Yahweh tu Elohim, el que pasa delante de ti como fuego consumidor, que los destruirá y humillará delante de ti, y tú los echarás y los destruirás enseguida, como Yahweh te ha dicho. Amén. Entonces, ahora vemos eh, el mandamiento, la justicia y los estatutos. Entonces dice, no sea que cuando estén satisfechos y hayan construido y habitado casa buena y multitud, entonces dice, no sea que sus corazones se ensoberbezcan y puedan provocar a causa de su soberbia, su altivez, sentimientos de superioridad, ¿no? Entonces hay veces cuando Dios nos provee todas las cosas que dice ahí que Él nos da por causa de la obediencia, que no pensemos en nuestro corazón que somos nosotros los que conseguimos esas cosas. No olvidar a Yahweh que te sacó de la esclavitud, donde el mundo y las cosas vanas de la vida gobernaban tu día a día. Nos guió en el desierto, grande y terrible, dice, y habían serpientes, escorpiones, sequedad. No había agua, pero Él sacó agua de la roca. Nos alimentó del maná del cielo, que es el pan de los ángeles, dice en Éxodo 16:15 y en Salmo 78, era el pan del cielo. Y Dios les proveyó todo, los alimentó, les daba todo, pero ahora nuestro maná es Yeshua. Yo soy el pan de vida, dice él, ¿verdad? La palabra que comemos cada día es nuestro maná del cielo. En Juan 6:51 está eso. No digamos en nuestros corazones por mi fuerza o por mi poder o con mi propia mano he logrado lo que tengo. La prosperidad produce orgullo. A muchos, la verdad, la prosperidad les cambia el corazón. Produce autosuficiencia cuando está mal manejado. Por la intención del corazón cuando se tuerce, porque hay veces cuando de verdad hacemos dinero demasiado, todo fluye bien, pensamos, ya no necesito ni de Dios, ¿no? Le quitas el tiempo a Dios porque estás enfocado en cómo gastar tu dinero. Dice que también tenemos que tener cuidado porque al impío Dios lo castiga con dinero. Hay impíos que Dios castiga con prosperidad. En Salmos 37, 1, 11, sería bueno, o sea, si alguien lo lee, Salmos 31, 11, para que no tengan necesidad voy a leer el Salmo 31, 11, yo creo que es importante. Dice, no te impactes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán pronto cortados, y como hierba verde se secarán. Confía en Yahweh y haz el bien, y habitarás en la tierra, y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Yahweh, y Él concederá las peticiones de tu corazón. ¿Ves? Entonces dice que Dios castiga al impío con riquezas para que se aparte de él y simplemente ya no lo busque. Pero al hijo Dios lo disciplina. Así que debemos dar gracias a Dios, dice, por las necesidades que a veces tenemos, las pruebas, porque nos hace humildes y nos hace apegarnos más a Él. Y cuando Dios tiene un propósito, Él nos va a poner en el desierto para probarnos, para pulir nuestro carácter, para mantener nuestra mirada puesta en Él. Y no tuerza nuestros corazones en la manera como Dios es la manera como Dios redirige nuestros pensamientos y la voluntad a buscarlo y no olvidarnos de Él. El hijo pródigo se fue con todas sus riquezas y sin embargo después volvió él arrepentido porque él terminó apacentando ¿qué? Cerdos. Entonces cuando las riquezas nos lleva hasta ese nivel, uno termina apacentando cerdos, pero Dios es tan bueno en su misericordia que lo volvió a vestir, le dio traje nuevo y le hizo hasta una fiesta, ¿no? Que es lo que dice la palabra y es lo que pasa cuando alguien regresa al camino, que Dios hace fiesta en los cielos. En Josué 1:8, no se apartará de tu boca, dice, este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Entonces, cuando mantenemos esta palabra día y noche meditando, la palabra dice que todo nos va a salir bien. En el 9:3, en Deuteronomio 9:3 dice, Yahweh nuestro Elohim cruzará con nosotros el desierto, Él no nos va a dejar solos. Entonces esta era la reflexión, que disculpe
Pero esta es la recepción de la parashá 2. Y ahora nos vamos con la 3. La lidia número 3 habla de la dura cerviz. Ahí dice, no es por tu justicia, no por la rectitud de tu corazón, sino por la perversidad de esas naciones, es que Dios ha hecho eso. Dice, para elevar el juramento que hizo sus padres Abraham, Isaac y Jacob. Entonces, esta es la parashá número 3, hermanita, aunque le toca, Deuteronomio 9:4 al 29. Buen día, hermanos, hermanas. Sí, hermanito. Shabbat Shalom para todos. Agradezco, antes de empezar, agradezco a Elohim esta oportunidad que me da de poder leer su palabra a través de este grupo Modeani. Agradezco de todo corazón. La lectura dice, no pienses en tu corazón cuando Yahweh, tu Elohim, los haya echado de delante de ti, diciendo, por mi justicia me ha traído Yahweh a poseer esta tierra, pues por la impiedad de estas naciones, Yahweh las arroja de delante de ti. No por tu justicia ni por la rectitud de tu corazón entras a poseer la tierra de ellos, sino por la impiedad de estas naciones, Yahweh, tu Elohim, las arroja delante de ti. Y para confirmar la palabra que Yahweh juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob. Por tanto, sabe que no es por tu justicia que Yahweh tu Elohim te da esta buena tierra para tomarla, porque pueblo duro de cerviz eres tú. Acuérdate, no olvides que has provocado la ira de Yahweh tu Elohim en el desierto, desde el día que saliste de la tierra de Egipto, hasta que entrasteis en este lugar donde habéis sido rebeldes a Yahweh. En Horeb provocasteis la ira a Yahweh y se enojó Yahweh contra vosotros para destruiros. Cuando yo subí al monte para recibir las tablas de piedra, las tablas del pacto que Yahweh hizo con vosotros, estuve entonces en el monte 40 días y 40 noches, sin comer pan ni beber agua. Y me dio Yahweh las 2 tablas de piedras escritas con el dedo de Elohim, y en ellas estaba escrito según todas las palabras que os habló Yahweh en el monte, de en medio del fuego el día de la asamblea. Sucedió al fin de los 40 días y 40 noches que Yahweh me dio las 2 tablas de piedra, las tablas del pacto. Y me dijo Yahweh, levántate, desciende pronto de aquí, porque tu pueblo que sacaste de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé, se han hecho una imagen de fundición. Y me habló Yahweh diciendo, he observado a ese pueblo, y he aquí es pueblo duro de servicio. Déjame que los destruya y borre su nombre de debajo del cielo, y yo te pondré sobre una nación fuerte y mucho más numerosa que ellos. Y volví y descendí del monte, el cual ardía en fuego, con las tablas del pacto en mis 2 manos. Y miré, y he aquí habíais pecado contra Yahweh vuestro Elohim. Os habíais hecho un becerro de fundición, apartándonos pronto del camino que Yahweh os había mandado. Entonces tomé las 2 tablas y las arrojé con mis 2 manos y las quebré delante de vuestros ojos. Y me postré delante de Yahweh como antes, 40 días y 40 noches. No comí pan ni bebí agua, a causa de todo vuestro pecado que habíais cometido haciendo el mal ante los ojos de Yahweh para enojarlo. Porque temí, a causa del furor de la ira con que Yahweh estaba enojado contra vosotros para destruiros, pero Yahweh me escuchó aún esta vez. Contra Aarón también se enojó Yahweh en gran manera para destruirlo, y también oré por Aarón en aquel entonces. Y tomé el objeto de vuestro pecado, el becerro que habíais hecho, y lo quemé en el fuego, y lo desmenucé moliéndolo muy bien hasta que fue reducido a polvo, y eché el polvo de él en el arroyo que descendía del monte. También en Tabera, en Masá y en Kibrot Ataabá provocasteis la ira a Yahweh. Y cuando Yahweh os envió desde Cades Barnea diciendo, subid y poseed la tierra que yo os he dado,
también fuisteis rebeldes al mandato de Yahweh, vuestro Elohim, y no le creísteis, ni obedecisteis a su voz. Rebeldes habéis sido a Yahweh desde el día que yo os conozco. Me postré, pues, delante de Yahweh 40 días y 40 noches. Estuve postrado, porque Yahweh dijo que os había de destruir. Y oré a Yahweh diciendo: Oh Señor Yahweh, no destruyas a tu pueblo y a tu heredad que has redimido con tu grandeza, que sacaste de Egipto con mano poderosa. Acuérdate de tus siervos Abraham, Isaac y Jacob. No mires a la dureza de este pueblo, ni a su impiedad, ni a su pecado. No sea que digan los de la tierra de donde nos sacaste, por cuanto no pudo Yahweh introducirlos en la tierra que les había prometido, o porque los aborrecía, los sacó para matarlos en el desierto. Y ellos son tu pueblo y tu heredad, que sacaste con tu gran poder y con tu brazo extendido. Amén. En esta liga, hermanos, vemos de que algo que a mí me resonó mucho: wow, este pueblo es de dura servicio. Entonces, no por tu justicia. ¿Qué es la justicia? Nuestra justicia es la virtud, la rectitud, la honestidad, la cualidad de ser justos, pero no es por nuestra justicia que Dios nos ha sacado de ahí. No por la rectitud de nuestro corazón, porque nuestro corazón, la palabra de Dios dice que engañoso es nuestro corazón más que todas las cosas, ¿no? Bueno, Dice, para que puedan leerlo con María. te alabaré de corazón cuando aprenda de tu justo juicio. En Jeremías 17:40 dice: yo escudriño la mente y pongo a prueba el corazón para dar a cada uno según su camino y su fruto y sus obras. Dios prueba nuestros corazones. Y dice: no por la perversidad de estas naciones. Las naciones aledañas todas estaban pervertidas, todo lo bueno lo habían hecho malo. Y también dice que él hizo todo lo que hizo con su pueblo para elevar el juramento que le hizo a sus padres Abraham, Isaac y Jacob. Dios está llevando los acuerdos con la humanidad a nivel superior ahora, porque todo está cambiando. Nosotros hemos elevado nuestro corazón, nuestra mente, nuestra alma por la palabra. Dios está cambiando todo, ¿no? Y podemos verlo en nosotros. Dice en Juan 15:16, porque ustedes no me eligieron a mí, sino que yo los elegí a vosotros. Y he puesto para que vayáis y llevéis frutos y permanezcan sus frutos, para que todos los que pidieres en el Padre, en el nombre de Él los dé. Todo lo que pidieres al Padre en el nombre de Yeshua, Él dice que Él lo hará. Moisés les recordaba el pecado de sus padres, porque acuérdense de que no eran ellos los que cometieron todos esos pecados, sino los hijos a los que le estaba hablando, pero le hablaba como si fueran ellos mismos que hubieran cometido el pecado. Recordemos que de alguna manera hasta la tercera y cuarta generación llega la maldición. Y los padres aborrecieron a Yahweh con sus actos cuando adoraron el becerro de oro, cuando se hicieron ese pecado tan grande. Dice que provocaron la ira de Yahweh, que son rebeldes y de dura servicio. Moisés le rogó que no los destruyera, porque la ira de Dios llegó a tanto que dijo: déjame que los destruya. Ustedes se imaginan cuando a veces tú le quieres pegar a alguien en tu vida anterior: déjame, yo lo mato. Algo así estaba en ese momento pasando entre Yahweh y Moisés. Déjame que los destruya, Moisés, yo los destruyo y yo saco otra nación de ti, porque para él no hay nada imposible. Entonces, ¿cuánto más nosotros, hermano? Cuando hacemos algo indebido, Dios no nos quiere destruir, pero su misericordia nos alcanza de verdad. También pues tenemos la palabra que dice que si mi pueblo se arrepiente y yo quitaré el mal que tenía sobre ellos, ¿no? Porque la misericordia de Dios es así. Yo he pasado por eso, de que cuando Dios me ha dado esta palabra y me ha arrepentido de muchas cosas, Dios cambió
cambió totalmente. Todo el mal que tenía sobre mí, Dios lo cambió. Y tenemos que analizar qué cosas están mal, ¿no? Él le tuvo que recordar a Yahweh que por amor a sus padres lo sacó de Egipto, y que los demás pueblos dirían que él no pudo y los mató a todos, o sea, que él no pudo con ese pueblo y los sacó para matarlos. Entonces, de alguna manera, él conmovió el corazón de Dios. Qué privilegio el de Moisés, que él le haya dado a Dios una opinión y le haya hecho reflexionar acerca de una acción que no iba a estar bien delante de los pueblos, ¿no? Para que no digan, pero eso pasa hasta ahorita, hermanos, lo mismo que nos pasa ahora. Nosotros cometemos los errores y la gente te dice, y tiene a Cristo, y es cristiana, ahí mismito, ¿no? Entonces, nunca nos vengan nuestros errores. Ah, no, es que ella es así, pero está cambiando. Eso nunca dicen. Siempre dicen, ay, es cristiana, y mira, ahí mismito miran a Cristo. Igual Moisés le estaba diciendo a Yeshua, van a decir que te tenían a ti, pero todos murieron. Entonces, ¿de qué valió que lo sacara de Egipto, no? Las primeras tablas Dios mismo las escribió con su dedo. Yahweh mismo le dijo a este pueblo, es de dura cerviz, baja, que están en pecado, y los destruye. O sea, Dios mismo escribió las tablas, él mismo estaba en 40 días de ayuno, el pobre Moisés con sus 40 días de ayuno. Fueron 2 veces que fue al ayuno, hermano. Fueron 2 veces. Y cuando Moisés bajó, ya tenían el becerro de oro, adorando, y se olvidaron de todas las instrucciones. Y peor aún, en el monte seguía ardiendo. O sea, todavía Dios estaba en la presencia de ahí, y ellos estaban adorando el becerro de oro, hermano. Entonces, qué decepción tan grande para Dios y para Moisés bajar, y aunque Dios escribió con su mismo dedo, a él no le importó romper las tablas. Pero también era como necesario, porque todo es una sombra de lo que había de venir. Entonces, rompió las primeras tablas, y después Dios le mandó a él a hacer las tablas otra vez, a romperlas. Y también tuvo miedo por el pueblo Moisés, porque dijo, los va a matar a todos, tengo que pedirle a Dios de alguna manera que no haga esto. O sea, ¿cuántos sentimientos encontrados Moisés habrá tenido en ese momento por causa del pueblo, por ser ellos tan desatinados de ir y adorar un becerro, ¿no? Y él dice que lo hizo polvo el becerro, y no quedó nada, como dije, nada, no tiene que quedar nada, si sea de oro, de plata, nada. Él no le importó, todo lo hizo polvo y lo tiró al río. Lo que había obtenido todo el oro que habían obtenido para el becerro, todo se fue. Dice que en el 9:22, sepulcro de lujuria, y los mandó al desierto errantes. Dice que por eso los mandó al desierto, obviamente, los 40 años, porque era 40 días, pero él 1 año por día los mandó al desierto, y a que sean errantes por causa de ese pecado. Pero Moisés estuvo postrado 40 días, dice ahí, estuvo postrado los 40 días y las 40 noches. ¿Me imaginan, hermanos? A veces nosotros no aguantamos ni 10 minutos. A veces ya queremos y estamos inquietos. Y tenemos que trabajar en nuestro cuerpo para poder adorarlo un poco más y estar ahí y ahí. Y la verdad que, o sea, la dureza de la cerviz del ser humano, de tan rápido olvidar las cosas que Dios hace, y que aún con la presencia de Dios ahí, ellos estaban adorando un becerro. Entonces, esta era como la reflexión de la tercera aliyá. Nos vamos con la cuarta aliyá, donde vemos que Yeshua le manda a hacer a un Aarón. Aarón es el arca de madera. Le manda a cortar las piedras, que yo lo veo como que quiébrate. Le manda a subir a la montaña, que yo lo veo como oración, porque él estuvo 40 días, 40 noches postrado, o orando, intercediendo delante de Dios por el pueblo. Y preparar tu Aarón, tu corazón, escribir la ley y en tu corazón, en tu mente, ¿no? Entonces, esta es la aliyá 4. El hermanito, ¿qué hermano nos toca? La aliyá 4, que Aquí, el hermano Sebastián. gloria al Señor. El pacto renovado. En aquel tiempo Yahvé me dijo, lábrate 2 tablas de piedra como las primeras, y sube a mí
al monte y hazte un arca de madera. Y escribiré en aquellas tablas las palabras que estaban en las primeras tablas que quebraste, y las pondrás en el arca. E hice un arca de madera de acacia, y labré 2 tablas de piedra como las primeras. Subí al monte con las 2 tablas en mi mano, y escribió en las tablas conforme a la primera escritura, los 10 mandamientos que Yahvé os había hablado en el monte de en medio del fuego, el día de la asamblea. Y me las dio Yahvé, y volví y descendí del monte, y puse las tablas en el arca que había hecho, y allí estaba como Yahvé me mandó. Después salieron los hijos de Israel de Berot Bene Jacán a Moserá. Allí murió Aarón, y allí fue sepultado, y en lugar suyo tuvo el sacerdocio su hijo Eleazar. De allí partieron a Gudgodá, y de Gudgodá a Jotbatá, tierra de arroyos de aguas. En aquel tiempo apartó Yahvé la tribu de Leví para que llevase el arca del pacto de Yahvé, para que estuviese delante de Yahvé para servirle y para bendecir en su nombre hasta hoy. Por lo cual Leví no tuvo parte ni heredad con sus hermanos. Yahvé es su heredad, como Yahvé tu Elohim le dijo. Y yo estuve en el monte como los primeros días, 40 días y 40 noches. Y Yahvé también me escuchó esta vez, y no quiso Yahvé destruirte. Y me dijo Yahvé, levántate, anda para que marches delante del pueblo, para que entren y posean la tierra que juré a sus padres que les había de dar. Gloria al Señor. Amén, hermanos. Entonces vemos esa palabra tan hermosa al final, en el 11, pero dice, bueno, cortar las piedras, que como les decía, es quebrar tu corazón. En Hebreos 10:16 dice, este es el pacto que haré con ellos. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mi ley en su corazón y en sus mentes. Este es el nuevo pacto cuando le dice, haz el Aarón. Aarón, yo tengo la versión de Sefer Dabar, que habla con palabras hebreas, y el arca del pacto se dice Aarón, ¿ok? Por eso es que yo digo el Aarón. Entonces, ese era el nuevo pacto, de que ahora le manda a Moisés a quebrar las piedras, ¿no? Para que él las escriba, y que haga el Aarón, para guardar las tablas, guardarlas adentro del arca del pacto, que simboliza nuestro cuerpo, nuestro corazón, que es el pacto nuevo ya que Dios pone en nuestros corazones. O sea, ya todo era una sombra de lo que había de venir. El Aarón, nosotros somos el Aarón. Entonces esas piedras que él rompió, que quebró, que volvió a hacer, y que le costó a Moisés volver a hacer todo eso, es como que ya tú trabajas ahora en ti mismo esas piedras para que sube a la montaña, ora y prepara tu Aarón, ¿no? Entonces él escribe las leyes en los corazones y en las mentes. Dice, ellos rompieron la primera acta de matrimonio al adorar la escultura del becerro de oro, ¿verdad? Ellos rompieron esa primera acta de matrimonio. Dice, él era un marido para ellos, pero aún así ellos fornicaron con ese becerro. Entonces se rompió el acta y se volvió a hacer. El arca era una sombra de lo que había de venir. El arca se convirtió en el templo de su presencia, en la presencia de su palabra. Después la pondría en nuestras mentes y corazones. Somos ahora nosotros esa arca, donde Él guarda el pacto, la ley, los preceptos, los estatutos. Somos nosotros el Aarón. En el 18 dice, y separó Yahweh a las tribus de Leví, para que sean sus sacerdotes y carguen su Aarón. Tal vez en ese momento Yahweh los liberó, de Egipto, los vio. Cuando Yahweh los liberó de Egipto, Él los vio ya como una nación de reyes y sacerdotes. Pero como cometieron ese acto tan abominable, entonces Dios tuvo que sacar una sola tribu, y fue la tribu de Leví, porque ellos no participaron en eso. Entonces, ellos no participaron en el becerro de oro, pero ahora nosotros, por medio de Yeshua, ya somos todos reyes y sacerdotes, ¿no? Ellos, al romper esa alianza con Dios, en la primera acta, ya Dios no los vio como, ellos no pueden ser reyes y sacerdotes, porque han quebrantado la ley, y apartó a Leví. Pero ahora nosotros todos somos hermanos reyes y sacerdotes.
Entonces ya no está apartando solo a Leví, sino que ya nosotros cargamos con la responsabilidad de guardar las leyes dentro de nuestro corazón. Y tenemos que ser conscientes de cada estatuto, de cada mandamiento, aprenderlo y guardarlo celosamente, porque somos templo del Espíritu Santo, somos esa arca donde Dios ha puesto ahora sus leyes. Entonces, dice que ahora todos regresamos a la primera intención de Yahweh, de ser pueblo adquirido, nación santa, somos reyes, sacerdotes. Nuestra heredad está en el cielo, así que tenemos que atesorar nuestros tesoros en el cielo. Somos todos sus levitas, santos. En Apocalipsis 1:6, 5:10 dice que somos reyes y sacerdotes. En Primera de Pedro 1:4 dice que somos herencia incorruptible, incontaminada para Dios. En Colosenses 3:24 dice que recibiremos la recompensa de Yeshua mismo. En Hebreos 9:15 dice Yeshua es nuestro mediador a un nuevo pacto. La segunda vez, Moisés estuvo 40 días y 40 noches abogando por el pueblo. Yahweh le dice, levántate y anda. Ya cuando Yahweh perdona al pueblo, levántate, anda delante de ellos para que entren a poseer la tierra. Eso es increíble, hermanos, que Dios haya perdonado tremenda aberración y que ya de verlo tanto tiempo a Moisés pidiéndole clemencia por ese pueblo, ya, Moisés, párate y anda delante de ellos. Qué misericordia, hermanos. Es lo que Dios hace con nosotros, que a pesar de que a veces tenemos nuestro becerro de oro y dejamos a Dios de lado, Dios nos sigue levantando, pero siempre pues tenemos que volver con el arrepentimiento. Bueno, esa es la reflexión de la ley número 4, ahora pasamos con la número 5. La número 5 es Deuteronomio 10, 12, 22, que habla del temor, que es, dice, ¿qué nos pide Yahweh? ¿Qué nos pide ahora? Que le tengamos temor. Temor pero de obedecer por amor y temor a las consecuencias. Dice que andemos en todos sus caminos, y para andar en sus caminos tenemos que estudiar la Torah. Dice que le amemos a Él, que Él sea el primero y el último, que le sirvamos con toda nuestra alma, mente y corazón, ser sacerdotes apartados para Él realmente. Bueno, esta lía la va a leer el hermano, la lía número 5. Amén. Yo. La hermanita Bernardita, ¿verdad? Bernardita, sí, amén. Dale, por favor. Palabra del Eterno. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Adonai tu Elohim de ti, sino que temas a Adonai tu Elohim, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Adonai tu Elohim con todo tu corazón, con toda tu alma, que guarde los mandamientos de Adonai y sus estatutos, que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad? He aquí, de Adonai tu Elohim son los cielos y los cielos de los cielos, la tierra y todas las cosas que hay en ella. Solamente de tus padres se agradó Adonai para amarlos, y escogió su descendencia después de ello, a vosotros, de entre todos los pueblos, como en este día. Circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón, y no endurezcáis más vuestra cerviz, porque Adonai vuestro Elohim es Elohim de dioses y Señor de señores, Elohim grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas, ni toma cohecho, que hace justicia al huérfano y a la viuda, que ama también al extranjero, dándole pan y vestido. Amaréis pues al extranjero, porque extranjero fuisteis en la tierra de Egipto. A Adonai tu Elohim temerás, a él solo servirás, a él seguirás y por su nombre jurarás. Él es el objeto de tu alabanza, y él es tu Elohim, que ha hecho contigo estas cosas grandes y terribles que tus ojos han visto. Con 70 personas descendieron tus padres a Egipto, y ahora Adonai te ha hecho como las estrellas del cielo en multitud. Amén. Amén, hermanas. Entonces ahí estamos viendo qué nos pide Yahweh. Dice temor, obedecer, escuchar para ser por amor a Él, ser obedientes en la mitzvot, en los mandamientos. En hebreo, como les dije antes, no existe la palabra obedecer. Ahí dice la palabra Shema, que es escuchar y hacer, que sabemos que significa Shema, escuchar y hacer. Dice, bueno, aquí da una explicación de lo que dije antes, de lo que no somos inteligencia artificial, sino que somos como que la alegría de Dios de ver nuestros corazones dispuestos a Él. ¿Por qué? Porque tenemos el libre albedrío.
No somos como los ángeles que están hechos para su adoración, para obedecer, sino que tenemos el libre albedrío de elegir, ¿no? Entonces tenemos una mente superior porque tenemos la mente de Cristo. Muchos dicen, la inteligencia artificial es más inteligente que yo, pero no, hermanos, porque nosotros si nos proponemos somos mejor que eso. Ellos están programados. El ser humano ahora se quiere ser mejor que lo que Dios ha creado, ¿no? Quiere modificar la familia, quiere modificar al hombre, a la mujer, que la mujer sea hombre, que el hombre sea mujer. O sea, el hombre tiene eso de querer ser mejor que Dios y querer sentirse mejor cuando hace las cosas, porque muchas veces yo me he sentido, yo he dicho, he ayudado a Dios. O sea, he confiado, Dios lo va a hacer, pero espérate, yo lo voy a hacer en mis fuerzas y a mi manera. Y todo me ha salido mal. Pero cuando nos rendimos a Dios realmente y buscamos su voluntad, es diferente, ¿no? Entonces, somos imagen y semejanza de Dios. Entonces, tenemos que entender eso, de que no somos como esclavos ¿cómo lo puedo decir? Somos por amor, lo hacemos por amor. Cuando tú te enamoras, tú todo lo que haces por tu pareja es por amor, nadie te obliga, esa es la palabra, no es obligación, pero sí lo hacemos por amor, porque lo amamos, porque queremos estar cerca de él, queremos ver su rostro algún día. Ahorita no lo podemos ver, lo podemos sentir, pero algún día vamos a verlo. Y la manera de marcar ese camino es como dice, hacer que nuestros talones vayan por ese camino, de buscar al Señor. Y Él lo hace para su deleite. Nuestra adoración y todo lo que hacemos es consecuencia y voluntad de nosotros mismos, pero que Él se regocija con eso, que lo hacemos por nosotros mismos. Dice, Él quiere renovar nuestras mentes y que le sirvamos por amor con todo nuestro nefesh, con toda nuestra alma, mente y corazón. Él quiere renovar nuestra mente. Y la única manera de renovar nuestras mentes es escudriñando las Escrituras, conociéndole a Él desde su corazón, que es la palabra. Dice que andemos en todos sus caminos, y para conocer sus caminos tenemos que tener Torah. Él quiere que conozcamos su voluntad por medio de la Torah y andemos en ellos. En el 10:13 dice, ellos ya que son que todo eso es para nuestro bien. Su palabra es nuestro manual de vida, es la manera como Dios nos dirige en esta tierra. Él creó su palabra no nos aventó, como yo siempre, es un lema mío decir, yo buscaba ser una mejor persona, una mejor mamá, una mejor esposa, y no sabía cómo, pero Dios creó todo, los cielos, la tierra, las estrellas, creó las plantas, los animales, y nos dijo, mira, este es el manual para que tú vivas sobre esa tierra conforme a mi voluntad, para que todo te vaya bien. Pero no, pues, desobedecemos. ¿Por qué? Lamentablemente no hemos crecido con esa cultura de leer la palabra para vivir en esta tierra como Dios manda que vivamos. Entonces tenemos que cambiar todo. Cambiar todo no es fácil, pero es lo que tenemos que hacer. En el 10:15 dice, solo se deleitó en sus padres y escogió su semilla. Imagínate de que, qué pena que diga uno, ay Dios, porque se deleitó en ellos, nosotros estamos en esto, hermanos. Porque si no se hubiera deleitado en esos 3 varones, Abraham, Isaac y Jacob, ¿qué hubiera sido nosotros? ¿No? Entonces, decirle Moisés eso al pueblo, o sea, solo en sus padres se deleitó, ustedes son su semilla y por eso él está cumpliendo. Hermanos, tenemos que, o sea, es difícil entenderlo, es difícil porque la misericordia de Dios es tan grande que él, por no romper el pacto con ellos, es que ahora nosotros estamos en esta posición. Así que tenemos que ser bien agradecidos y que nos quede claro que no es por nuestra fuerza, ni por lo que podemos, ni por lo que queremos, no es por la misericordia de Dios. Dice que le amemos a Él. En Isaías 53:6 dice, cada cual se apartó de su camino, ¿verdad? Todos pecaron, pero Él quiere que le amemos a Él. En el 10:17 dice, Él es el poderoso, el grande, el fuerte, el temible, que no eleva a nadie de Él, que no eleva más a nadie delante de Él y no acepta soborno. Y hay veces inconscientemente, mucha gente conscientemente soborna a Dios y mucha gente inconscientemente. Dice, ¿qué es el soborno? Es perversión de la justicia. Ciega a los jueces, ofrece dar o recibir algo de valor para influir en las acciones de alguien, especialmente de una autoridad, para obtener un beneficio injusto. El soborno se asocia con una persona que no teme a Dios y busca beneficios personales, a costa de la justicia y equidad. Se usa para engañar o traicionar. Ejemplo de soborno, Judas fue sobornado, recibió 30 piezas de plata. Dalila recibió dinero de los filisteos para descubrir de dónde provenía la fuerza de Sansón. Dice que los hijos de Samuel también aceptaron soborno y pervirtieron la justicia. Ahora justicia
Él hará justicia al huérfano, a la viuda y al extranjero. Y tenemos que tener cuidado con esto de no sobornar a Dios. Yo escuché la última iglesia que estuve, que ya con eso dije, no, yo salgo de aquí porque salgo. El pastor diciéndole a una pareja del grupo de alabanza, mientras que ustedes diezmen, siempre van a tener el servicio de ese don de cantar. O sea, cuando dejen de diezmar, no lo van a tener. Él los estaba sobornando a los muchachos, diciendo, tienen que diezmar para que tengan el don. O sea, y no es así, los dones son irrevocables, ¿verdad? Dios los da, los regala y ya depende de uno usarlos o no. Entonces, dice que le sirvamos a Él con la mente, con el alma y con el corazón. Él es el alfa, el omega, el principio y el fin. Y a Él tenemos que servirle siempre, hermanos. Dice, 70 almas fueron a Egipto. 70 almas llegaron a Egipto. ¿Se acuerdan? La familia de Abraham, de Isaac, perdón. 70 almas llegaron con sus esposas, todos. Pero también en Hechos 14, 7:14, dice que habían 75 personas. Aunque 70 almas representan la plenitud y la totalidad, el inicio de una nación, en Hechos 7:14 dice que hay 75. ¿Por qué? Porque dicen que ya en la nación de Egipto estaba José con su familia. Entonces, por eso más adelante cuentan 75. Pero los que llegaron a Egipto eran 70 personas, que representa, como le dije, la plenitud y la totalidad del inicio de una nación. Esto se arregla, eso de los 75 y la confusión que hay en Hechos, se arregló así, contando a José y a su familia que ya estaban en Egipto. Y cuando Moisés fue y el Señor le ordenó, ya ellos eran una gran multitud, como Dios los multiplicó, como Dios los hizo una gran nación. Y bueno, esa es la quinta lilla. Ahora vamos por la sexta lilla, donde habla de la grandeza de Yahweh. Shema, que es escuchar, y todos guardar sus órdenes. El hermanito que nos sigue con la lectura de la lilla número 6, por favor. Amén. América. Amén. Amén. Gracias, Padre bendito. Padre, gracias por reunirnos, bendito Rey, a tu primera santa convocación, Padre, que es eterna y perpetua. Gracias, bendito Rey, por cada uno de mis hermanos aquí presente, Padre. Gracias por la lectura de la Torá. Amarás, pues, a Yahweh tu Dios, tu Elohim, y guardarás sus ordenanzas, sus estatutos, sus decretos y sus mandamientos todos los días, y comprended hoy, porque no hablo con vuestros hijos que no han sabido ni visto el castigo de Yahweh vuestro Elohim, su grandeza, su mano poderosa, su brazo extendido y sus señales y sus obras que hizo en medio de Egipto, a Faraón, rey de Egipto, y a toda su tierra, y lo que hizo al ejército de Egipto, a sus caballos y a sus carros, como precipitó las aguas del mar Rojo sobre ellos, cuando venían tras vosotros, y Yahweh los destruyó hasta hoy, y lo que ha hecho con vosotros en el desierto hasta que habéis llegado a este lugar, y lo que hizo con Datán y Abirán, hijos de Eliad, hijo de Rubén, como abrió su boca de la tierra, y los tragó con sus familiares, sus tiendas y todo su ganado. ¿Hasta el 9? ¿Sí? En medio de todo Israel. Mas vuestros ojos han visto, prescribo hoy, para que seáis fortalecidos y entréis y poseáis la tierra, la cual pasáis para tomarla, y para que os sean prolongados los días sobre la tierra, la cual juró Yahweh a vuestros padres, que había de darla a ellos y a su descendencia, tierra que fluye leche y miel. Amén, hermana. Amén. Amén, bendito. Amén. Entonces aquí en esa lilla vemos que habla de la grandeza de Yahweh. Una vez más, como les dije, Shema es oye, escucha, oír para ver y no ver para creer. Guardar sus ordenanzas es entrar en los secretos de Dios. Allí, al cerrar la puerta en nuestro secreto, en nuestro cuarto, cuando Dios nos ordena que ande a tu cuarto y que escuches a Elohim, entrar en el mundo de Dios es demandar muchos cambios en nosotros. Yeshua cambiará nuestro ser y tenemos que tener la disposición para eso, para escuchar y cambiar. Les recordó cómo venció con brazo extendido, cómo derrotó a los soldados egipcios y a los que se tragó la tierra por ser traicioneros, por no estar en línea con Dios. Ekeb, que es escuchar, que es Shema, es la voz de nuestro Elohim. Es diferente y nos lleva a una vida sobrenatural. Es un mundo sobrenatural que se extiende,
trae existencia al mundo natural. Entonces ahí le habla de cómo hizo Dios todo eso, o sea, de derrotar a los ejércitos de Egipto, de sacarlos con brazo extendido, con todas sus maravillas, cómo trajo lo sobrenatural al mundo natural y hizo que ellos vieran todo eso. Y eso es lo que nosotros tenemos que lograr en nuestras vidas. Cuando creemos que no podemos hacer algo, que algo es imposible para Dios, sí es posible. Y cuando nos arrodillamos ahí en nuestro secreto, todo se hace posible. Cuando escuchamos al Señor, todo se hace posible. Todo lo que pasó en Ekeb, en esta parachá sobrenatural, y sus ojos vieron, dice, las cosas que él hizo. Mas, sin embargo, siempre se les persigue por eso. Entonces, esa es la reflexión de esta línea número 6, y creo que es bastante importante porque eso es lo que nosotros tenemos que anhelar traer a nuestra vida cotidiana, lo sobrenatural, hacer lo posible para que Dios haga lo imposible, ¿no? Todo lo que está en nuestras posibilidades como personas de hacer, oración, ayuno, creer, buscar de Dios para que lo sobrenatural, para que lo imposible Dios lo ponga frente a ti. Esa es la línea número 6, ahora vamos con la línea número 7. Que dice la bendición de la tierra prometida, la tierra nueva, Egipto, y guárdate de no ser engañado. La línea número 7, que lo va a leer la hermana Nancy. Amén, hermanos. Amén, hermano. Le damos gracias al Señor por poder leer su palabra, por el privilegio que tenemos de hoy honrar su palabra como la merece, cosa que antes quizás pasábamos por alto. El privilegio que tenemos hoy de poder leer esta palabra santa. Gracias, Señor. La tierra la cual entras para tomarla no es como la tierra de Egipto de donde habéis salido, donde sembrabas tu semilla y regabas con tu pie, como huerto. La tierra a la cual pasáis para tomarla es tierra de montes y de vegas, que bebe las aguas de la lluvia del cielo. Tierra de la cual Yahweh tu Dios cuida siempre, están sobre ella los ojos de Yahweh tu Dios, desde el principio del año hasta el fin. Si obedecieres cuidadosamente a mis mandamientos que yo os prescribo hoy, amando a Yahweh vuestro Dios y sirviéndole con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, yo daré la lluvia de vuestra tierra a su tiempo, la temprana y la tardía, y recogerás tu grano, tu vino y tu aceite. Daré también hierba a tu campo para tus ganados, y comerás y te saciarás. Guardaos pues que vuestro corazón no se infautue y os apartéis y sirváis a dioses ajenos y os inclinéis a ellos. Y se furor de Yahweh sobre vosotros, y cierre los cielos y no haya lluvia, ni la tierra de su fruto, y perezcáis pronto de la buena tierra que os da Yahweh. Por tanto pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma, y las ataréis como señal en vuestra mano, y serán por frontales en vuestros ojos. Y las enseñaréis a vuestros hijos, hablando de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Y las escribirás en los postes de tus casas y en tus puertas, para que sean vuestros días y los días de vuestros hijos tan numerosos sobre la tierra que Yahweh juró a vuestros padres que les había de dar, como los días de los cielos sobre la tierra. Porque si guardaréis cuidadosamente todos estos mandamientos que yo os prescribo para que los cumpláis, y si amaréis a Dios andando en todos sus caminos y siguiéndole a Él, Yahweh también echará de delante de vosotros a todas estas naciones, y deposeeréis naciones grandes y más poderosas que vosotros. Todo lugar que pisare la planta de vuestro pie será vuestro, desde el desierto hasta el Líbano, desde el río Éufrates hasta el mar occidental, será vuestro territorio. Nadie se sostendrá delante de vosotros. Miedo y temor de vosotros pondrá Yahweh vuestro Dios sobre toda tierra que pisareis, como Él os ha dicho. Amén, hermana. Amén. Ahí habla de la tierra nueva y vemos de que ya era una tierra predispuesta y preparada. En el 11:11 dice, la tierra de montes y de vegas, que bebe agua de las lluvias del cielo. Dios siempre está sobre ella y sus ojos están desde el principio del año hasta el fin. Qué hermoso, hermano. O sea, ya Dios había dispuesto la tierra para ellos, la tierra prometida ya estaba lista, era como el paraíso. Ya Dios ya había preparado todo para que ellos vivan tranquilos.
Si vemos esa tierra ahora de Israel, es una tierra súper fructífera, pero también nos tenemos que dar cuenta, y a pesar de todo lo malo que podamos ver en ellos, quieran o no, son la única nación que han crecido con esto que dice en el 18. Y pondrás mis palabras sobre sus corazones dentro de sus nefesh, y las atarás en ellas por señal en sus manos y en las mesosot. Ellos son los que han guardado todo eso y tienen mucha prosperidad. O sea, de la manera como Dios sobre y abra los corazones de ellos, ya es entre Dios y ellos, ¿verdad? Porque esa tierra realmente es fructífera y ahora la está ampliando. Con todas estas guerras, todo eso se trata de ampliar, porque la tierra que tienen ahorita no es todo lo que Dios les había dado, pero vemos la disposición que Dios ya tenía para ese pueblo, de darle la tierra nueva, de salir de Egipto. En Egipto dice, tú sembrabas tus semillas, regabas con tu pie, tenías que labrar la tierra y trabajar mucho. Eran esclavos. Entonces salir, la palabra de Dios dice que no somos cabeza, que no somos cola, sino que nos pondrá como cabeza. Entonces, eso es lo que debemos de ser conscientes, que cuando nos ponemos a la brecha con Dios, dejamos de estar en Egipto y comenzamos a disfrutar de la tierra prometida, de que las bendiciones llegan sin que tú te esfuerces tanto, sin que tú estés preocupado, estresado, porque ¿qué faltará mañana? Porque confiamos de que ese maná espiritual y literal, comida, no va a faltar. Dice, por amarlo y servirle con todo nuestro corazón, tendremos la lluvia temprana y tardía, hermanos. Y eso es verdad. O sea, yo en mi vida lo he podido ver y espero que todos lo puedan sentir, ver y ver cómo Dios hace que llegue esa lluvia temprana y tardía en tu vida. Dice, guardar de no ser engañados, para que los cielos no se cierren. En Deuteronomio 28-23, los cielos de bronce, como les dije hace un rato, ese cielo no produce lluvia. Y creo que todos hemos pasado por un momento de desierto donde de verdad no caía ni una gotita de agua. Entonces, cuando Dios me trajo aquí a este país, Estados Unidos, hermanos, yo pasé un desierto bien terrible, bien terrible. ¿Por qué? Porque me alejé de Dios. Me alejé mucho hasta que Dios me habló con Dios audible. Y para que no perezcan, dice, rápidamente encima de la tierra. O sea, que no dejes de guardar sus mandamientos para que no perezcas rápidamente. Porque Dios fulmina, hermanos. Dios fulmina. Leer del 11, 18, 22, la mesuzó, será tuyo desde el desierto del Líbano, dice. Cuando dice todo lugar que tú pisares será la planta de tus pies, dice desde el desierto del Líbano, del río Éufrates hasta el mar occidental será vuestro territorio. Y miren, yo estaba tratando de buscar un mapa para ver si el hermano lo podía, pero no pude encontrarlo. Dice que el río Éufrates nace en Turquía. Sus territorios corren por Turquía, Siria, Irak. Tienen de longitud 2.780 kilómetros, de los cuales 526 kilómetros transcurren por el suelo turco, 604 discurren por Siria y 1.159 corresponde a Irak. Su desembocadura se realiza en el Golfo Pérsico, tras unirse con el Tigris para formar el río Shaad al-Arab. Imagínense, por todos esos países Dios dice que eso será de ellos. Yo estaba queriendo mostrar un mapa, pero no encontré, pero encontré por dónde, o sea, qué implica, qué lugares implica lo que Dios le va a entregar a ese pueblo. Entonces dice, en el 11:25 dice, nadie se sostendrá delante de vosotros, miedo y temor de vosotros pondrá Yahweh sobre todas las tierras que pisaren, como Él nos ha dicho. Vimos que Irak hace poco dijeron que el pueblo de Israel había usado un poder sobrenatural para poderlos vencer, o para poder haber combatido esta batalla de 12 días, porque fueron muy atacados. Más de 600 bombas en un día, o sea, hubieran destruido a Israel, pero Dios es tan grande. En Deuteronomio 28:13 dice, nos pondrá por cabeza y no por cola. Estarás encima y nunca debajo. Si escuchas los mandamientos de Yahweh que te entrego hoy para que los guardes cuidadosamente. Cuidadosamente. Hay palabras que a veces las decimos así, pero que las guardemos cuidadosamente implica mucho, hermanos. Y no es por nada, pero nuestros hermanos judíos son dueños prácticamente del mundo, hermano. En Estados Unidos, ellos son dueños de Estados Unidos prácticamente. Entonces, como les decían antes, puede que ellos muchos no hayan aceptado a Yeshua, pero siempre están estudiando la palabra, como quieran. Así hayan seguido ellos sus preceptos. La palabra siempre estaba, la Torah siempre ha estado involucrado en la vida de ellos. Y de alguna u otra manera, pues ya Dios está llamando a ese pueblo. Dice, si estás enfermo y tienes ahorita limitantes, alguna enfermedad que ha visitado tu cuerpo, entonces Shema, hermana. Shema, porque Dios te dice hoy
yo soy el que te sana. ¿Cuáles son tus miedos? Porque andamos con miedos. Entonces, ¿cuáles son tus miedos? Dice, si te sientes solo, abandonado, Shema, porque Dios te dice hoy, no temas porque yo estoy contigo. ¿Cuáles son tus puntos débiles que te arrastran a hacer lo que no quieres hacer? Entonces dice, Shema, mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Estás sufriendo un mal momento de limitación, de escasez y no puedes salir adelante? Shema, hermanos, porque Dios te dice hoy, yo soy el que te da el poder para que hagas las riquezas. Estás con el corazón roto porque tus hijos dicen no, están fuera del camino, están rebeldes a la Torá, no vemos esperanza que ellos regresen. Dice Shema, porque el Señor dice hoy, herencia de Hashem son los hijos. Casa, dice, cosa estimada, el fruto de tu vientre. ¿Tienes temor de algo malo? ¿Que algo malo suceda a tu familia? La palabra de Dios dice Shema, Shema, porque hoy te digo, no tendrás temor de malas noticias, tu corazón estará confiado en el Eterno. Y eso es, debemos dejar de tener pensamientos tóxicos en nuestras mentes y ponernos en la palabra para poder hacer que nuestra mente sea integral con Dios, con la palabra, y que nuestras vidas realmente cambien, hermanos. Tener conciencia responsablemente y racional para adherirnos a lo sobrenatural que Dios nos quiere dar. Esta es la reflexión de la parashá. Y hemos terminado. Vamos a hacer la oración de la bendición de la Torá, hermanos. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natu lanu Torah emet betayah olam nata betochachenu Baruch Adonai noten haTorah. Bendito eres tú, Señor, nuestro Rey del universo, que nos has dado la Torah de verdad y has implantado vida eterna en nosotros. Bendito eres tú, Señor, que nos das la Torah. Amén, hermanos.